Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta nueva transmisión aquí en la Luz de la Restauración, en este desafío, en este reto que tenemos acerca de obtener el poder de Jesucristo en nuestras vidas al estudiar los títulos y los nombres bajo los cuales Él es nombrado. Y hoy vamos a analizar uno de ellos. Buenos días, hermano Alvaradejo. Hola, buenos días, chava. Ya me dolieron las manos, los pies y todo, oye. ¿Por qué? Nomás de revisar cómo los crucificaban. No, está bárbaro. Ya me imaginé cómo estaba el clavo acá y luego acá en la muñeca. Y bueno, no, estaba tremendo esa situación. Pues justo el título es este, ¿no? Aunque mencionaba ahorita, no analizamos los títulos y los nombres, como no le podía poner ahí el crucificado, simplemente le puse ahí el Cristo crucificado y podríamos decir que no precisamente es un título y nombre de Jesucristo, pero ya que está ahí en la guía de estudio de las Escrituras y aparece como uno de los elementos bajo los cuales podemos estudiar el nombre del Salvador, me pareció oportuno, muy oportuno porque pues justamente la crucifixión es una relación o tiene una relación directa con la expiación del Cristo. Ándale. Es muy relevante para el plan de salvación, ¿no? Sí. Ahora, ¿va a mencionar algo, perdón? No. ¿No? Fíjese, bueno, primero voy a saludar a nuestros hermanos que nos tienen a bien acompañarnos. Hoy es un día festivo, un holiday, ¿no? Como dicen los americanos, aquí en México. Así que estamos transmitiendo en este día especial sin la presión del tiempo. Así que hoy vamos a durar 4 o 5 horas sin ningún problema. Entonces, para que nos acompañen. Bien, dice la hermana Ediner, muy buenos días. También Guadalupe, muy buenos días. Laura nos saluda desde Chriswood, Kentucky, entiendo que es Kentucky. Muy buenos días, hermana Laura. La hermana Aura Meneses también está por aquí. Patti, Guillermina, la hermana Conchita, que ayer también nos estuvo acompañando. Estoy feliz porque hoy no se trabaja en México y puedo oírlos en vivo, así es. Hoy no trabajamos, bueno, muchos, ¿no? Muchos otros sí trabajamos. Alfonso, buenos días desde Torreón. Silvestre, muy buenos días, listo para escucharlos y aprender. Gracias por su tiempo y conocimiento. Muchas gracias, hermano Silvestre. María Soledad, muy buenos días. Día festivo, así es. Preparándonos para la conferencia, muy bien. Alcilia, preparándome para escucharlos, aplicar y cambiar lo que me indique el espíritu a través de su análisis. Muy bien, hermana, bienvenida. Buenos días, con frío, aquí con heladez. Ay, dicen ahí en Yucatán, ay, heladez, Ay, ay, heladez. Y sus fríos realmente son fríos de 15 grados y cosas así, ¿no? Entonces, ahí en la DS. Qué bonito, ¿no? ahí la de sí. Ruth dice, buenos días, aquí esperando sus enseñanzas desde el estado de Sao Paulo, Brasil. Saludo hasta Sao Paulo, Ruth. María Esther, gracias al día festivo puedo estar presente, Dios los bendiga, hermano Salvador y presidente Alvaradejo. Miren, pues hay varios, ¿no? Que no están ahora mismo en horario laboral y que pueden estar con nosotros gracias a que estamos transmitiendo en este día festivo. Un saludo hasta Valladolid, Yucatán. Hermoso Valladolid. Daniel, buenos días, es un gusto poder escucharles siempre, aunque no siempre los vea en vivo, siempre los escuchamos y nos nutrimos de la buena palabra junto a mi esposa aquí en Durán, Ecuador. Muy bien, Daniel, un saludo hasta Ecuador. Un saludo. La hermana Laura, ella está, dice, es una peruana en España. Un saludo, hermana. En qué ciudad está de España? Nos manda saludos Gregoria Neira desde Chiclayo, Perú. Al norte de Perú. Verónica dice buenos días desde Ecuador, atenta para seguir escucharles. Muy bien. Eloísa, hermana Eloísa Moreno, un fuerte abrazo. Tuve la oportunidad de conocerla el viernes pasado ahí en la capilla del templo. Así que un saludo, hermana, y gracias por estar aquí.
Eloisa Moreno, claro. Hola. Alan Villarroel, hermano Salvador, le queda bien la barba. Es que no me puedo rasurar ahora, Alan. Por eso la traigo. Es un placer siempre escucharlo. Muy bien, un saludo, Alan. Sandra Lucía, desde Roy, Utah, mis queridos hermanos, Chava y Alvaradejo, compañeros de clase. Muy bien, buenos días, hermana Sandra. Otra expresión yucateca, asu. No, si dicen que Yucatán es otro mundo, y sí es otro mundo ahí, ¿eh? Cristina, buenos días, disfruto de sus reflexiones y enseñanzas. Saludos desde Argentina. Saludos, Cristina. Ah, Abigail, en verdad, estudiando estos títulos he aprendido mucho y he podido ver y sentir su poder. desde Monterrey, Abigail, saludos. Un saludo, Abigail. Y esto que dice Abigail me gusta, hermano Alvaradejo, porque ese es el propósito, que podamos ver y sentir el poder del Salvador en nuestras vidas. Exactamente. Claro, ese es el propósito. María del Carmen desde Uruguay, saludos. Ubita, gracias por saludarnos. Laura está en la provincia de Alicante, en Valencia. Órales. Muy bien. Saludos hasta Valencia. Ángela, me costó, pero aquí estoy. Muy bien, hermana Angelita, buenos días. La hermana Cristina dice, disfrutamos del templo este sábado pasado, un festín espiritual y volvimos revestidos de poder y esperanza renovadora. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Jamie Loza, un saludo y abrazos a la distancia desde Arequipa, Perú. Muy bien. Uy, qué rico. Y Jesús Acosta desde Orem, Utah. Orem, mira nomás. Jesús no es el que nos contactó la vez pasada, que Sí, usted le enseñó a su familia. sí, son originarios de Culiacán, claro. Sí. Saludo, Jesús, hasta Orem. Y Abigail, muchos saludos. Pues bueno, gracias, queridos hermanos, por estarnos acompañando. Iba yo a mencionar algo que ahorita antes de comenzar el programa me acordé, una declaración que hizo el elder Tad Callister, y ahora la pongo en pantalla, en un discurso que se llama La expiación de Cristo. Entonces él pregunta, ¿qué es entonces la expiación de Jesucristo? Y responde, dice, en un sentido es una serie de acontecimientos que comenzaron en el jardín de Getsemaní, continuaron en la cruz y culminaron cuando el Salvador resucitó de la tumba. Todo motivado por un amor incomprensible por cada uno de nosotros. Para esto se requería una persona que estuviera libre de pecado, que tuviera poder infinito sobre los elementos, aún sobre la muerte, que poseyera una capacidad ilimitada para sufrir las consecuencias de todos nuestros pecados y enfermedades, y que, efectivamente, descendiera por debajo de todo ello. Esa fue la misión de Jesucristo, en eso consistió su expiación. Y bueno, me parece una definición muy sucinta de un gran sacrificio y que, entre otros aspectos, destaca que este sacrificio comienza en el Getsemaní, continúa en la cruz y culmina en la tumba cuando fue su resurrección. Que el aspecto intermedio, la continuación en la cruz, que es parte de lo que vamos a ver hoy, hermano Alvaradejo. La continuación en la cruz. Obviamente que es como el bautismo y la confirmación. Es una serie de actividades que se engloban en un propósito completo, ¿no? En este caso, la parte que incluye el Getsemaní y la crucifixión. Ahí todo eso es ¿qué es lo que yo alcanzo y que quiero compartir con ustedes esta mañana al arrancar este análisis? Es que veamos la paciencia del Salvador. Es una paciencia perfecta, ¿no? Es una paciencia a prueba de todo. Los apóstoles les dio miedo, se fueron, y qué bueno, porque si no también les toca ir, ¿verdad? Pero ¿y quién iba a seguir la obra?
Y comprender esa magnitud de amor, de paciencia para soportar, porque él había demostrado que podía brincar todo esto sin mayor problema. Podía dominar los elementos de forma completa. Podría haber hecho maravillas ahí y mostrar quién era él, ¿no? Y que todo el mundo lo siguiera por eso, pero no era el propósito del plan. Dejaría de ser un estado de probación. En tales condiciones, entonces, él se sujeta, fíjense, el creador de las inteligencias máximas, el hijo primogénito, el hijo unigénito, permitiendo que le pusieran coronas, que todo lo que pasó, empezando desde el Getsemaní, bueno, eso fue muy bonito desde el punto de vista de la expiación, muy eterno, muy sacro, aunque dolorosísimo, entiendo yo, pero ya cuando llega Judas y le dice quién es, es interesante, ¿por qué lo entrega así? Pues porque lo habían querido agarrar y no podían. Pasaba por en medio de ellos, se les confundía. Perdón, yo soy corrientito y de clase no muy culta, pero en mi opinión es cómo sucedía lo mismo que pasó con algunos otros profetas, que llegó el ejército que iba a destruir al profeta, pero vino un asonzamiento, ¿no? El milagro del asonzamiento, ¿no? Porque perdían la noción de dónde estaban. Y Sí. recuerdo cuando le preguntaban al profeta, ¿conoces a un tal Eliseo? Ah, sí, sí lo conozco. ¿Dónde está? Yo los llevo. Y entonces el ejército los siguió, pero iban perdidos mentalmente y todo, de manera que los condujo al seno del ejército israelí y ahí los tomaron cautivos a todo el ejército, ¿no? Fíjense, este efecto de asonzamiento, le llamo yo, ¿no? Es genial. Los que estuvieron sirviendo en la misión de Perú, cuando me tocó ser presidente y vivimos experiencias muy similares, cosas que viene un grupo, un ejército de terroristas, los misioneros parados ahí en la calle, y este ejército pasa, se hace a un lado, se abre y siguen, y no les hacen nada. Sí. ¿No? Entonces, ese efecto de asonzamiento se dio pues Jesucristo lo usó muchas veces cuando lo querían agarrar en el templo, de pronto, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? O sea, perdían la facilidad de hacerlo y muchas veces él se fue de donde querían agarrarlo. Así que no era sencillo tomar al Salvador Jesucristo, imagínese, ¿no? Pero Judas fue y le dijo, al que yo le dé el beso, ese es. Pero no es porque Judas lo fuera a entregar, sino porque Jesucristo dijo que el momento era ya. O sea, él se estaba entregando. Todo lo demás fue perimetral, pero porque si él hubiera dicho, no, todavía no es el momento, pues pasa el mismo efecto, ¿verdad? Pero no, él decide entregarse. Muy parecido a lo que hizo José, ¿no? José Smith, cuando iba para la cárcel, esto lo hizo José, él ya se había pasado al otro lado del río, en otro estado, no lo podían seguir, en otro país. Esa era la frontera entre México y Estados Unidos. Ya estaba del otro lado del río, pero recibió cartas de los hermanos y le dijeron que volviera y todo, y él dijo, bueno, hasta así va a ser. Y entonces se regresó y dijo la famosa frase célebre de que si mi vida no tiene valor para mis amigos, tampoco para mí, y se regresó a la ciudad y ahí ya fue que fue y se entregó para ser juzgado de algo que no era cierto.
Aquí la única diferencia, bueno, una de las diferencias que yo veo es que, bueno, lo que usted mencionaba al principio sobre el Cristo, ¿no? De que Él se entregó y en otro sentido, que menciona esta parte donde este efecto del asonsamiento, que usted le llama, ¿por qué? Porque no podían tomarlo, ¿por qué no podían tomarlo? Él mismo lo dijo, ¿no? Porque a mí nadie me quita, sino que a mí Así, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la entrego, porque él así, tenía poder sobre los elementos. Entonces no podían tomarlo, simplemente no podían tomarlo porque estaban frente a un Dios, ¿no? Entonces, él tenía poder sobre ellos y sobre los elementos. Él tenía que entregarse para llevar a cabo este sacrificio. exactamente. Y Ahora, por eso lo que te menciono de la paciencia de él, de decir, ándenle, pues agárrenme, ándenle, muchachos, ¿no? sí, hasta que ya había cumplido todo, ¿no? Exactamente. Era la hora, ya había estado en el Getsemaní, ya había hecho el acto expiatorio y ahora tenía que culminarlo, ¿verdad? Y se entrega. Y fíjense cómo es la... Y esto es un llamado de atención para todos nosotros. Ya ven que Pedro saca la espada, ¿no? Y le tumba la oreja. La otra vez estuvimos platicando de esto, ¿no? No me acuerdo, hasta vimos el nombre de aquel al que le cortó la oreja a Pedro. Y entonces, en medio de todo eso, le dice, espérate, guarda tu espada, va y sana al individuo. Le coloca su oreja en su lugar y lo sana. Entonces, viendo tal cosa, ¿cómo es que siguieron adelante, no? O sea, y en ese punto, como dice la escritura también, cuando el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y dice la escritura que Satanás ya había entrado en él. Fíjense la definición, ya había entrado en él. Entonces, nosotros aquí en esta vida definimos a quién permitimos entrar. Y a veces queremos estar bien en las dos fuerzas, afuera con el mundo y con el Salvador y el Padre acá en la iglesia. Entonces no podemos estar, necesitamos definir dónde estamos y este es el propósito de todo lo que se hace, tanto en la iglesia como los esfuerzos de todos ustedes, de todos los miembros, por ayudar a los que nos conocen para venir a Cristo. Porque Él es el Cristo, hizo todo esto porque sabía que tenía que hacerlo. Y ese punto es el que iba yo a destacar hace un momento, ¿no? De que Cristo sabía y por eso es que conscientemente Él va. Él va se entrega para que se vea a cabo el sacrificio completo. Y en el caso de José, él no sabía. O sea, él sabía que él había hablado acerca de su muerte, de que iba a morir, pero cuando antes de, ya que había cruzado el Mississippi y entonces regresaron al día siguiente, todavía del otro lado del Mississippi, él le pregunta a los que le acompañaban, ¿qué hacemos? Entonces, él todavía está como un tanto dubitativo si regresa o no regresa. Finalmente deciden regresar. Hiram le dice finalmente, pues vamos a regresar. Y José le dice, pues si vamos, vamos a morir, ¿no? Pero todavía con esta especie de, ¿qué hacemos, no? Finalmente regresan y influyó mucho una carta de Emma y lo que le dijeron cuando le llamaron cobarde, ¿no? Los que estaban ahí con él. Entonces, pero esta parte del Cristo, ¿no? O sea, el Salvador sí fue plenamente Ah, consciente claro, en claro. cuanto a lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero similares las situaciones en ese sentido. Ahora, vamos, ¿qué le parece si vamos de A lleno las a escrituras. las Escrituras, ¿no? O sea, recordando que lo que estamos haciendo, y ahora lo pongo en pantalla, es acerca de Jesucristo como título en la guía de estudio de las Escrituras, y de ahí vamos a encontrar dos palabras que están en crucifixión y cruz. Entonces, vamos a crucifixión y le damos un clic, y entonces nos dice la guía de estudio de las Escrituras, forma de ejecución romana común en los tiempos del Nuevo Testamento, en el que se ataban o clavaban las manos
y los pies de la persona en una cruz para darle muerte. Por regla general se imponía solo a los esclavos y a los peores criminales. A menudo se azotaba al sentenciado antes de la crucifixión. Se obligaba al reo a cargar su cruz hasta el sitio de ejecución. Los soldados que ejecutaban la sentencia normalmente recibían la ropa del reo. La cruz se clavaba en la tierra de manera que los pies del prisionero quedaran a una distancia de 30 a 60 centímetros de la superficie del suelo. Los soldados vigilaban la cruz hasta que ocurriera la muerte, la cual a veces no tenía lugar sino hasta el tercer día. Continúa diciendo, Jesucristo fue crucificado porque un grupo de incrédulos lo acusaron falsamente de sedición contra el César y de blasfemia por afirmar que era el Hijo de Dios. Se le sometió a muchas injurias, entre ellas el manto de púrpura, la corona de espinas y otras similares. Y bueno, ahí hay una serie de escrituras que fuimos viendo, pero bueno, esto es lo que en general nos da la guía de estudio de las escrituras en cuanto a crucifixión. Sí, y es descriptivo, narrativo, histórico de cómo hacían esta práctica los romanos y de cómo fue sucediendo paso a paso el mismo tema con Jesucristo, ¿no? Sin embargo, en la parte que sigue, que es muy interesante, los de la antigüedad, como ya habían visto por revelación lo que pasaría, ¿no? Y lo profetizaron con tiempo antes, que es lo que está en Salmos 22. Ahí se ve lo que y esta a mí me parece muy relevante porque también les fue mostrado. Y platicábamos, al leer esta escritura, nos damos cuenta de que si aquí en esta tierra se aplicó la expiación aún antes de que sucediera, a nivel universal también es factible. Y también después de que sucedió se sigue aplicando y seguirá siendo aplicada en forma universal. Pero con esto nos damos cuenta de la importancia del evento y su aplicación en el plan de salvación. Bien. Y bueno, un aspecto de lo que nos dice esta descripción que hace la guía de estudio de las escrituras, que me llama a mí la atención, es la distancia a la cual ponían la cruz, que Así no dice que era estaba muy elevado, de 30 a 60 centímetros, o sea, realmente no estaba tan no era arriba. alto, ¿no? O sea, los que lo veían lo podían ver casi a cualquier cosita más arriba que ellos, ¿no? Y es que me llama la atención porque en las películas que ordinariamente vemos, lo ponen muy en alto. Ajá, sí, sí, así es. Se ve como que está como a 1 metro o más de altura. Más, sí, sí, sí. Pero no, o sea, realmente es una distancia, y esto todavía me hace pensar en el sufrimiento que implicaba para aquellos que estaban ahí, con él, sí, o sea, su madre y las demás mujeres y los otros que le acompañaban, porque podían verlo muy muy frontalmente y muy al mismo nivel, ¿no? O sea, no era como que lo estaban viendo arriba, sino lo estaban viendo más o menos y podían ver todos sus dejos y sus expresiones de dolor y de sufrimiento. Y ahí, estaba muy abajito, Sí. muy a la vista, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces usted mencionó ahorita esta escritura de Salmos y pues vamos a leerla, ¿no? Vamos. Salmos 22, 11 al 18. Vamos a ver, ahí está. Dice lo siguiente, este Salmo 22. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como el león rapaz y rugiente. Derramado soy como el agua, y todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón es como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta parte de la descripción es una ayuda muy especial para nosotros en esta época. ¿Por qué? Porque fíjense la forma de profetizar, ¿no? Un evento. Y nosotros ahora estamos en la época de cumplimiento de profecías desde el principio de la creación y podemos tener una idea más o menos clara de cómo era la visión y cómo se expresaban estas cosas, ¿no? Probablemente en su momento no se entendían claramente como nos pasa hoy en día, pero una vez conociendo los acontecimientos que sucedieron con Jesucristo, ver la forma en que profetizaron es una lección de primer nivel para los que estamos hoy en día esperando los eventos que estamos esperando. Así que será una escuela genial, un aprendizaje importante, el mirar cómo lo profetizaron y luego trasladarlo a nuestros días. Ahora, este salmo, pues, lleno de simbolismos, ¿no? Algunos, al menos para mi entendimiento, claros, pero otros no tanto. Otros no tanto, ¿no? Pero lo puedes ir ligando. Por ejemplo, ¿quiénes son los toros que lo rodearon y que lo cercaron? Pues los romanos, pero también los judíos, ¿verdad? Sí. O sea, la gente importante, toros fuertes. O sea, los que hicieron todo este movimiento eran los judíos que estaban perdiendo su capacidad de control de la población judía, ¿verdad? Y de la población israelita. Entonces, ahí nos damos cuenta el simbolismo de toros, toros fuertes. O sea, son los líderes religiosos y políticos de la época, ¿no? Y luego dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, ¿no? Entonces, todo el mundo dijo, habló, y una vez que lo tenían ahí, pero lo tenían ahí porque lo permitió. Y contra esto también lo que dijo Isaías, ellos abrieron su boca como león rapaz y rugiente, pero él cómo permaneció mudo, ¿verdad? Sí. Como oveja enmudeció, ¿verdad? Y luego dice, derramado soy, y ahí vemos la comparación de abrir la boca como león rapaz y rugiente para vociferar en contra del Salvador. Derramado soy como el agua y todos mis huesos se descoyuntan, mi corazón es como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto describe lo que él estaba sintiendo, ¿verdad? Por causa del cuerpo. Y tenía que aguantarlo por la paciencia y por lograr los propósitos de esto. Fíjense cómo sería que se descoyuntaran todos nuestros huesos en vivo. No, pues doloroso. Si a mí una vez se me zafó el hombro y estaba yo hasta desmayándome del dolor, ¿verdad? ¿Te imaginas que se te zafe todo? No, pues. O sea, esto nos ilustra de una forma poética lo que él experimentaba, ¿no? Mi corazón es como cera, ¿se imaginan? Y luego, esto nos da esa idea. Entonces, lo podemos revisar todos con calma, viéndolo, y de aquí aprender lo que él sintió, lo que estaba sucediendo y cómo sucedió. Ellos lo vieron de atrás hacia adelante y nosotros lo vemos de adelante hacia atrás. Pero ahora tenemos el evento de su regreso hacia adelante de nosotros y será una lección genial para cuando estamos estudiando las escrituras de lo que va a pasar, ¿no? Y esta parte es interesante porque, como usted dice, ¿no? O sea, no es lo mismo ver las cosas a toro pasado.
Así es, no. Y verla nosotros, puede resultar más claro ver lo que ya sucedió hacia atrás, Así es. pero ver hacia adelante como estos tenían que verlo, y como nosotros tenemos que ver ciertas cosas que aún están por suceder, requiere una mayor capacidad de entendimiento y una mayor capacidad eh, espiritual para poder reconocer algunas cosas. Nos dice la hermana Meli, perros rodearon a Jesús, dice Salmos. Siempre he analizado su expiación, su valor para resistir tanto dolor físico y espiritual, su amor profundo. Él es mi Salvador. Claro que Gracias, Meli, por compartir. Ahora, esta expresión, ¿no? O sea, cómo el salmista habla acerca de esto, ¿no? Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. O sea, expresiones fuertes, duras y de condena contra aquellos que estuvieron en su contra, ¿no? Llamándoles toros y llamándoles perros. así es. ¿Sí? Pues sí, y era según la posición, porque los que lo ejecutan son los perros, ¿no? Y los toros son los que lo condenan para usar su poder. Ahora, a mí me gustaría referirme al versículo 11, chava, porque también, como dijo, esto me hace recordar al presidente Nelson, que dijo él que debíamos de conocer mejor al Salvador porque lo necesitaríamos. No saben cuánto lo necesitaremos, dijo, ¿se acuerdan? Ujú. Y en el versículo 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien ayude, ¿no? Él estaba mirando lo que iba a pasar y lo que describe más abajo. Así que nosotros podemos mirar hacia lo que viene y mantenernos cerca del Salvador. No te alejes de mí porque va a estar bueno. Va a estar bueno el jaloneo. Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, aquí está esta escritura, nos comenta la hermana Torrelio, dice, cuando leyó ese salmo mi corazón se volvió a quebrar por ese gran amor que tuvo por mí, el Salvador, y yo tan indigna. Gracias, hermana. Dice la hermana Guido, también hubo una zorra por ahí. ¿A qué se refiere? Yo creo que ha de ser Judas, ¿no? Lady dice, también nos podemos apoyar en el libro de Jesús el Cristo, páginas 68, 702 y 703. Bien. ¿Y qué podríamos rescatar? Porque de hecho aquí lo tengo yo, este libro. Aquí lo tengo, pero de esas páginas, ¿qué podríamos ver, hermana? La crucifixión, página Sí. 688. A ver, Y déjeme ahí, leo. sí, está bien, está muy interesante lo que dice. Dice, al llegar al Calvario, los crucificadores oficiales procedieron a llevar a efecto sin más demora la terrible sentencia que se había pronunciado sobre Jesús y los dos criminales. Era costumbre, antes de conocer a los condenados sobre la cruz, ofrecer a cada uno de ellos una bebida narcótica de vino agrio o vinagre mezclado con mirra y posiblemente otros ingredientes calmantes, con el misericordioso fin de adormecer la sensibilidad de la víctima. No era costumbre romana, pero se permitía para contemporizar con los sentimientos de los judíos. Cuando le fue presentada la copa narcotizada, Jesús la llevó a los labios, pero habiéndose enterado de la naturaleza de su contenido, se negó a beber, mostrando con ello su determinación de ser frente a la muerte con sus facultades despiertas y su mente despejada. Entonces los crucificadores Entonces lo crucificaron sobre la cruz central y colocaron a uno de los malhechores condenados a su derecha y el otro a la izquierda. Así se cumplió la visión de Isaías de que el Mesías fue contado con los pecadores. Son bien pocos los detalles que tenemos de la crucifixión. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor fue clavado sobre la cruz y que los clavos traspasaron sus manos y sus pies, de acuerdo con el método romano, y no atado solamente con cuerdas como se acostumbra infligir esta forma de castigo entre otras naciones. La crucifixión era a la vez la más prolongada y dolorosa
de todas las formas de ejecución. La víctima vivía en un tormento cada vez mayor que generalmente duraba muchas horas, a veces días. Los clavos tan cruelmente hincados en las manos y en los pies penetraban y desgarraban nervios sensibles y delicados tendones, y sin embargo no producían una herida mortal. El anhelado alivio de la muerte resultaba del agotamiento causado por el intenso e incesante dolor y por la consiguiente inflamación y congestión local de los órganos, debido a la postura tirante e innatural del cuerpo. Mientras los crucificadores efectuaban su cruel tarea, y no del todo improbable, con mucha brusquedad e injurias, pues al fin y al cabo su oficio era matar, y por haberlo hecho tantas veces se habían tornado insensibles hacia el dolor, el atormentado sufridor, sin ningún rencor, antes lleno de piedad por la inhumanidad y crueldad de sus verdugos, pronunció la primera de las 7 afirmaciones que habló desde la cruz. Y bueno, entonces aquí viene una, una descripción de las palabras que el Salvador hace, y luego dice más adelante, pero de acuerdo con los reglamentos romanos, la ropa que llevaba puesta el condenado al tiempo de su ejecución llegaba a ser propiedad o botín de los verdugos, cosa que ya leímos. Y bueno, aquí está esta descripción que hace James y Talmash, ¿no? Está muy... él tenía la habilidad de describirlos históricamente muy bien. Así que lo que queremos notar en todo esto es, podríamos entrar mucho en el aspecto histórico. Sin embargo, lo que nos interesa es entender bien por qué lo hizo y el propósito, para beneficiarnos nosotros. Entonces, el enfoque que nos deja el presidente Nelson es ese, ver esto de los detalles de lo que él hizo, para que podamos notar como alguien de nuestros escuchas o que los que participan con nosotros han explicado, que muestra de un amor enorme, ¿verdad? Que requería de todo el valor y toda la capacidad que él tenía para lograrlo. Y de hecho así fue, ¿no? Entonces, este es el enfoque. Aquí nos hace una aclaración. La hermana Clara nos dice que no fue Judas, la zorra. Recuerda, así dice, le llamó a quien cortó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces María Soledad nos dice la zorra era Herodes. Mira. Ese buen punto. Gracias, hermanas, por la aclaración. Laura nos dice, fue demasiado cruel lo que hicieron con él, me duele el alma. Un saludo, Gladys, hasta Nueva York. Vamos a ver, y dice Meli, antes de bautizarme, hacia atrás y cada vez que veía las películas de todo el maltrato que Jesús padeció, yo lloraba profusamente. Siempre me angustió mucho esa parte. Hoy que tengo un poquito más claro del por qué tenía que padecer, solo siento gratitud y amor por él. Esto cambia el enfoque, ¿verdad? O sea, Sí. notamos todo lo que él podía haber hecho. Yo lo menciono a nivel más ligero, de que digo, qué bueno que fue Jesucristo, porque hubiera sido yo, me bajo y les pego, oye. Pero para hacer lo que él hizo, pues se requería de una capacidad fuera de esta tierra, y así fue, ¿no? Así fue, sí, se requería ese poder divino, ese poder adicional que ninguno de nosotros podría tener. Bien, entonces regresamos a la guía de estudio de las escrituras y vemos que la siguiente escritura que nos presenta es la que está en Isaías 53:7 y dice lo siguiente. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Así no abrió su boca. Es lo que decíamos, que tiene que ver con lo que leíamos en Salmos, ¿no? Sí. Imagínense. Ahora, Esto, chava, perdón que te interrumpa, esto nos da una idea muy clara de cómo conducirnos, ¿no? Pareciera que no, pero está muy claro que nos está diciendo, cuando tú enfrentas injurias, cuando enfrentas injusticias,
normalmente nos dan ganas de responder igual, con gritos, con golpes, pues es que me está ofendiendo, podemos decir, ¿no? Pero con el ejemplo que él nos da, yo cuando me quiero enojar, más volteo a la cruz y lo veo ahí a él, digo, no, pues creo que tengo que aguantar más, ¿no? Creo que no debo de caer en la provocación de hacer lo mismo del que me está injuriando, del que me está atacando, del que me está... Así que mejor, como él dijo, prefiero permanecer mudo y si tengo que aguantarlo, pues lo voy a aguantar por mi propio beneficio, ¿no? En el caso de él era por el beneficio de los demás. Pero yo creo que usted le va a servir mucho mejor a su ofensor, viviendo como lo hizo Jesucristo, todos estos males, entre zorras, toros y perros, ¿no? Entonces, podemos mostrar que entendemos y seguimos al Salvador y podemos decir desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo sí sé porque conozco el Evangelio, entonces voy a actuar en consecuencia, ¿no? Sí. Tendremos que padecer las cosas para beneficiarnos a nosotros mismos y a los demás. Ahora, de esta escritura destaco la capacidad profética de Isaías, ¿no? O sea, cómo es que él lo vio tan claro. Él vio tan claro lo que después vemos que se cumplió en el Nuevo Testamento. Primero dice, fue oprimido y fue afligido. Luego dice, no abrió su boca. Y luego dice que fue llevado al matadero, como si fuera un cordero, que enmudeció como una oveja, que no abrió su boca, lo reitera. Entonces, toda esta descripción muy, muy gráfica, ¿no? De lo que sucedería en su momento, pues precisamente nos muestra este punto del sacrificio de Jesucristo, ¿no? De lo que Él llevó a cabo. Y nos deja muy, muy, muy en claro el gran sufrimiento y la humildad que Él tuvo para aguantar, ¿no? Cosa que usted decía en cuanto al modelo que podíamos nosotros seguir. Yo creo que de todo, para lo que nos tocará vivir y para lo que estamos viviendo y para llegar a ser como Él, es lo que debemos aprender. Hay cosas que van a venir sobre nosotros. Y esto era parte de sacarnos a nosotros de la situación de estado caído. Entonces, no podemos conducirnos nosotros como nuestros trasquiladores, como los que nos ofenden, como la gente que quiere hacernos daño. No podemos tomar la misma actitud que ellos. No debemos, sino tomar el ejemplo del Salvador. Cada vez que nos cueste trabajo, que estamos enfrentando una situación así, debemos recordar y mirar hacia la cruz. Yo les digo, es genial cuando usted está enfrentando algo así, voltea hacia la cruz y véalo a él diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces tendremos la capacidad de no caer en la misma. Y el otro ejemplo que mencionábamos hace un rato, en defensa le corto la oreja, espérate, ¿no? Y se la restituye, ¿no? Debemos de actuar como el que es nuestro maestro y nuestro salvador, que ese es el propósito central de entender todo lo que sufrió, todo lo que hicieron, la categoría de esas personas y en esas condiciones pide al Padre que los perdone, ¿no? Muy bien. La siguiente escritura que nos muestra la guía de estudio de las escrituras es la que está en Mateo 20, 18 y 19. Y nos dice lo siguiente: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan
y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Todo anunciado, ¿no? ¿Sí? Y bueno, de su propia voz, ¿no? O sea, él está haciendo un anuncio de lo que, o está profetizando de lo que iba a suceder en cuanto a él, de una manera muy clara, ¿no? Entonces, o sea, llama poderosamente la atención cómo es que viendo no ven y escuchando no escuchan, sino que oyen pesadamente, ¿no? Claro, porque aún estando ahí, como decían los apóstoles de la actualidad, refiriéndose a Pedro, mi hermano Pedro, ¿verdad? Entonces, nuestros hermanos apóstoles de aquel momento no pudieron entender lo que estaba diciendo. Pero, sin embargo, tú y yo lo leemos y está clarísimo. Sí, Pero lo mismo nos pasa con las declaraciones. Oye, ¿cuándo pasará esto? No, se me hace que están bloqueando los hermanos. No viene tan rápido, todavía falta, ¿no? Y bueno, es un poco exagerado todo esto, pero bueno, estamos en la misma situación que nos están declarando los profetas, lo que está a punto de suceder, pero todavía dudamos y no lo comprendemos. Como dices tú, viendo no vemos y oyendo no oímos, ¿no? Ahora, esto que usted menciona, hermano Bradejo, sobre esta escritura, sí, o sea, sí, efectivamente parecía y parece muy claro. Y me llama la atención, por ejemplo, esta semana que vamos a estudiar acerca de las parábolas del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador. A partir mañana lo vamos a ver, mañana y el miércoles en seminario a las 6:30 de la mañana te invito. Esta es una clase, la parábola del sembrador, y la otra clase es esta, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña. Entonces, esto que usted dice, cuando el Salvador les habla en parábolas, los discípulos le preguntan, ¿por qué les enseñas, por qué les hablas en parábolas? Y el maestro les explica por qué. Y ya no me voy a meter en detalles de las parábolas porque lo vamos a ver en seminario, pero una vez que Jesucristo les habla en parábolas, los discípulos en privado les dicen, maestro, explícanos qué es lo que significa la parábola. Entonces, aquí lo que yo noto es que aún los discípulos tenían esta necesidad de que el maestro les explicara las parábolas a ellos, porque aún estando con él no lo entendían, ¿sí? Es Ah, decir, requerían un poder adicional de parte del maestro, una explicación adicional para poder comprender la parábola que él había transmitido. Entonces, aún estando con él, ellos no podían ver, aún leyendo o escuchando esto que donde él está diciendo y lo dice, parece muy claro, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Pues el eso Hijo es. del Hombre de santidad, eso es lo que significa, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces dice, va a ser entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte, dice, y le entregarán a los gentiles, quienes lo van a escarnecer y azotar y crucificar. Bueno, pues está muy claro quiénes son unos y los gentiles está muy claro que son los romanos, ¿sí? Ahora lo vemos así, pero sí requiere esta capacidad espiritual para poder discernirlo, ¿no? Ahora, una cosa que resalta también el Elder Talmich en el Jesús el Cristo es quién está más habilitado para entender las cosas porque se profetizan. Los apóstoles de la antigüedad en ese momento o nosotros ahora en este momento. Y entonces él se refiere a los apóstoles de la antigüedad que tenían al Salvador con ellos, que les enseñaba, pero no tenían el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo hasta después que Jesucristo se fue. Entonces, esta es una parte interesante que nosotros debemos revisar, porque nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. Bueno, deberíamos tenerlo, ¿no? Deberíamos tener el Espíritu Santo por causa del convenio y entonces habilitados para ver lo que viene, cómo viene y lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, Talmash dice que nosotros tenemos mayores herramientas para comprender. Así es.
totalmente. Y es cierto porque ellos no tenían el Espíritu Santo, aunque tenían a Jesucristo. Pero a mí no me convence del todo. No me convence del todo James y Talmash, porque, pues, tenían al segundo consolador ahí con ellos, o sea, Pero nunca tuvieron el Espíritu Santo, fíjate. Así mm, por convenio, el don del Espíritu Santo, déjame aclarar. Tal vez el Espíritu Santo de vez en cuando les dijo algo, pero el don del Espíritu Santo de tener siempre a Él, al Espíritu Santo, y Él mismo lo aclaró. Mientras yo estoy aquí, estamos de fiesta, ¿verdad? a ver, pero los apóstoles fueron bautizados, recibieron el don del Espíritu Santo como ordenanza, No, recibieron el sacerdocio, tuvieron que haberlo recibido, o sea, todas esas ordenanzas. no pueden estar los dos consoladores al mismo tiempo. Me queda claro, pero lo que pasa es que, como usted dice que no tenían el don, yo lo que creo es que tuvieron que haber recibido la ordenanza. Bueno, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista bautizaba y confirmaba. No, No, pero Juan dijo: "Va a venir uno mayor que yo que sí va a poder". ese sí va a poder, Ajá. pero cuando esto pasaba, seguía la misma ordenanza hasta que terminara la intervención de Jesucristo y se complementó hasta el día de Pentecostés, donde descendió el Espíritu Santo. Y ahí sí, Pedro, Pablo y los demás empezaron a sanar como el Salvador, empezaron a hacer todo como lo hacía él y hasta pudieron dar su vida como lo hizo el Salvador. Sí, yo me gustaría leer esa parte de Talmash, porque en mi punto de vista habrían recibido las ordenanzas. No hubieran negado a Jesucristo, Pedro, y se hubiera ido a morir junto con él. No, pues es que, o sea, muchos, pues precisamente los que niegan al Cristo han recibido ordenanzas, o sea, no por sí, no por el hecho de que hubieran recibido la ordenanza del don del Espíritu Santo, no por eso no lo hubieran negado, ¿no? Pero no apóstoles. Probablemente un Juan Alvaradejo sí, pero apóstoles de esa altura, de esa envergadura, no creo. Pero son temas que podemos poner sobre la mesa y usted también puede opinar, puede dar su punto de vista y saber cuál, cuál era la situación. Yo, en mi opinión, yo prefiero que no lo hubieran tenido porque si no estarían condenadotes en virtud de, sí, en virtud de todo lo que pasó y qué bueno que no lo tenían porque hubieran cargado con una situación mucho más difícil al recibirlo hasta después y que vivieron ya personalmente esas situaciones y vencieron, claro que sí, ¿no? Pero son enfoques de lo que estamos tratando y lo importante es cómo lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Hoy mero, hoy, ahorita, hoy, cómo lo vamos a aplicar nosotros en este proceso. Y como lo estamos comentando, ya nosotros nos confirmaron, pero preguntémonos, ¿tengo el Espíritu Santo? Si lo tuviera, conocería la verdad de todas las cosas. Pero como lo tengo y no lo tengo porque ando en la lucha cotidiana de cumplir o no cumplir, esa es la problemática. Entonces yo me imagino que si en un momento dado los apóstoles de esa época, este, como lo enfrentaron, pues será interesante como dato, pero para nosotros es fundamental hacerlo y saberlo hoy. Ahora, usted, esto que menciona de tenerlo, no, ah, yo siento que la mayoría de los santos estamos haciendo un esfuerzo por vivir de acuerdo con los convenios, con las normas, las leyes que hemos adoptado, ¿no? Como parte de nuestro dogma. Entonces, en ese sentido, yo me cuestionaría si verdaderamente la mayoría de los santos lo tienen o no lo tienen. Y quizás vaya más que por tenerlo o no tenerlo, a lo mejor va más por el hecho de saber utilizarlo o no utilizarlo. Es decir,
¿por qué no lo tendríamos si estamos haciendo un esfuerzo por vivir las leyes? Bueno, no lo tendríamos porque tenemos 3 actividades específicas para tenerlo. Recordar siempre a Jesucristo, que es la llave, portarnos como Él y obedecer los mandamientos. Y sí, estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Pero aquí el que tiene el Espíritu Santo, como tal, como Jesucristo lo tenía, conocía la verdad de todas las cosas. O como, por ejemplo, Isaías, que tenía toda esa habilidad, encontró la manera de lograrlo. Entonces, cuando llega alguien a la medida de su creación, ha participado mayormente de este don. Entonces, si la mayoría lo tuviéramos, ya hubiéramos llegado a ese punto de alcanzar la medida de nuestra creación. Y la meta es que en este 2023 lo logremos, ¿verdad? Y creo yo que así suena un poco, entiendo, que es este viejito rabo verde que trae, ¿no? Nos está condenando a no tener el Espíritu Santo con una declaración tajante, ¿no? pero, pero si lo vemos desde el otro ángulo, como estábamos hablando de la gracia, que si nos ayuda, que no nos ayuda, que si nos da, que no nos da, pero yo lo reto, a ver, no lo hagan lo que nos dijo y van a ver que no entramos. En nuestra posición actual, nuestro propósito es hacer lo que se nos dijo en nuestra capacidad. Y eso es lo que define cuál es mi capacidad para hacerlo, ¿eh? Pero Sí. tiene razón, o sea, como decía mi madre, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y bueno, yo aquí, hermano Alvarejo, lo que veo, a mí me encantan estos programas porque aprendo de usted y aprendo de los hermanos que hacen sus comentarios. Y muchos de los comentarios que usted hace y de que hacen los hermanos me dan luz. Y digo, ah, mira, no lo había visto, no lo había entendido así y aprendo. Entonces siento ese flujo, ¿no? Siento Claro. ese flujo de conocimiento. Entonces lo que yo veo aquí es que hay revelación, hay conocimiento y esto no viene sino por medio del Espíritu Santo. Y yo veo esta parte, ¿no? De que muchos de los que estamos aquí estamos haciendo este esfuerzo por tenerlo y por aprender a reconocerlo. Entonces, yo veo más esta parte de aprender a reconocer las impresiones del Espíritu y usted nos ha enseñado muchísimo en cuanto a las ideas, ¿no? Y a discernir las ideas, reconocerlas y actuar con base en ellas. Entonces, todo esto me lleva a reflexionar en lo que estamos viendo con base en lo que venimos analizando en las Escrituras, ¿no? De que sí lo tenemos. Ordinariamente o normalmente los santos que están haciendo un esfuerzo lo tenemos, solo es más cuestión de utilizarlo más ampliamente. Ahí es Sí, donde ahora, si te acuerdas de las bienaventuranzas, es como, ¿sabes? La plática que sostenemos es como las reflexiones de los periodistas acerca de un vaso. ¿Cómo está el vaso? ¿Está medio lleno o está medio vacío? ¿No? ujú, Tú lo ves medio lleno y yo lo veo medio vacío, ¿no? Pero la verdad es que está a la mitad del vaso, ¿no? Entonces, por eso decía yo la reflexión, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque la meta empezó, ¿se acuerdan de la bienaventuranza que empezamos a analizar? Bienaventurados los pobres de espíritu que vienen a mí. Eran pobres de espíritu porque no tenían el Espíritu Santo, pero en el cuarto, quinto escalón, se refiere a ellos, dice, ya que subieron estos escalones, dice, bienaventurados estos porque serán llenos del Espíritu Santo. Y una vez lleno del Espíritu Santo, hermano, felicidades, usted está en la iglesia del primogénito. De ahí la importancia de decir, bueno, yo tengo algo del Espíritu Santo, está suave, pero la meta es que tiene usted que estar full.
Bien, voy a leer algunos comentarios para regresarnos un poquito al tema de la crucifixión. Dice la hermana Lady, vemos la crueldad de los crucificadores oficiales, todo lo que se menciona en Salmos, las burlas, sobre todo los principales sacerdotes no aceptaban la inscripción Rey de los Judíos. Y por ahí se corta su mensaje. Eh, Igor nos dice, me gusta este análisis y lo comparo con el discurso del Elder Holland cuando dijo, la paradoja de esto es que Cristo fue clavado con los brazos abiertos para que nosotros sepamos que aunque Él sufrió en la cruz, Él nos invita a hombres, mujeres y niños a venir a Él. Muy Buen bien, punto. qué Sí bonita. recuerdo, sí recuerdo este discurso. Y el Elder Holland es uno de los apóstoles contemporáneos que se atreve a hacer acotaciones adicionales y lo dice, ¿no? Y esta es mi interpretación y esto es lo que yo creo que dijo. Entonces nos brinda luz y esto sí recuerdo que lo mencionó y qué buena interpretación, ¿no? Sobre cómo esta representación que le da a los brazos extendidos. Para abarcar a todos, ¿no? Sí, claro, está genial. Está muy Dice Jenny, hoy en mi lectura del libro de Mormón, dice conocido como el Salmo de Nefi, así es, y con esta clase me fortalezco porque he de enojarme con mi hermano, y por ahí se te cortó Jenny. Tania dice, siempre que siento dolor con mi enfermedad, recuerdo más a Jesucristo y su inmenso sacrificio que hizo por mí. Aura, hay un sentimiento muy dentro de mí que me hace sentir mi corazón muy adolorido y lo veo cansado, sin dormir, con una sed terrible y su espalda destrozada se sienten traspasadas. Carla nos expresa, siento gratitud por su expiación, gracias a esto no tendremos que sufrir como él sufrió si nos arrepentimos. buenísima. Esa es la condición, ¿verdad? Como en todos los convenios y leyes, muy cierto. Ok, nos dice la Aura, lo amo mucho y deseo siempre serle fiel porque le amo mucho. Alcilia, el viernes se selló mi hija con su esposo y mi nieta, y el Señor dijo que esto se puede efectuar porque Jesucristo lo hizo posible por medio de la expiación. Maravilloso. Y nos regocijamos con usted, hermana Alcilia, por esta ordenanza que han recibido en su familia. Gladys, yo reflexiono al respecto y me puedo imaginar el gran dolor de Jesucristo al ser crucificado y me siento tan agradecida por su gran amor por todos nosotros. Así tenía que ser. Gracias. Dice la hermana Lady, y yo también puedo decir, mirando en la cruz, perdóname y ayúdame a no pensar de esa manera, a no pensar mal de mis semejantes. Gracias, hermana Lady. Laura nos dice algo similar a la hermana. Yo recuerdo cuando estaba en mi pueblo, siempre soñaba a Jesucristo salir de la tierra clavado en la cruz y era enorme su imagen. Yo también miraba oscuro y ese momento y me daba mucho miedo esa escena, pero ahora que tengo el Evangelio en mi vida ya lo comprendo de otra manera. Muy bien. Eh, dice, vamos a ver. La hermana Clara dice, por eso le preguntaron a él el segundo consolador. Dice la hermana Troncoso, los apóstoles y el profeta nos hablan por parábolas y no todos entendemos. Yo diría que hoy en día, más que con parábolas, se limitan mucho en lo que dicen, porque hoy en día la percepción del mundo en cuanto a esta generación en la que nos hemos convertido, que no nos gusta que nos digan las cosas, ya no escuchamos palabras tan fuertes como en la época de los 70s, 80s con Kimball y los demás, y ahora son muy cuidadosos en cómo lo dicen, ¿no? Muy, muy cuidadosos. Este, dice la hermana Gris, aún en la actualidad hay personas que tienen el don del Espíritu Santo y no reconocen a Jesucristo como nuestro Salvador. Ni siquiera comprenden que Jehová es el mismo Jesucristo. Es importante estudiar las Escrituras con Él. Bien, pues bueno, hasta aquí los comentarios. ¿Le parece si vamos a la siguiente escritura? Me parece muy bien.
Dice, vamos a ver la que está en Primera Nefi, lo pongo sobre la pantalla. Nos dice Primer Nefi 11:33. De manera, en una oración, ¿no? Dice, yo Nefi vi que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. Y es la tónica de la mayoría de las escrituras, que todos en las diferentes épocas pudieron ver hacia acá, ¿verdad? Y nosotros miramos de aquí para allá, y que fue tremendo que horadaron sus pies, que fue llevado al matadero, cómo fue vejado con lo del manto, la corona, y la visión que está mostrando Nefi, que vio también, ¿verdad? Le fue mostrado. Esto nos da la idea de que la enseñanza de nuestro Padre Celestial y Jesucristo fue mostrar que sí se hizo una expiación, que se iba a hacer, se decía, y ahora que sí se hizo. Antes decían, ¿a poco va a existir un Cristo? Hoy decimos, ¿a poco existió? ¿No? ¿Dónde está el registro histórico? No hay mucho, a lo mejor es solo como Mahoma, pero aquí estamos en esa disyuntiva. Y el repasarlo nos ayuda a centrarlo bien en el meridiano de los tiempos y ahora en el objetivo de que regrese en su segunda venida, será genial. Imagínese usted ahí mirándolo como después de todo eso, ahí viene el triunfo definitivo. Pero lo que hace la diferencia o lo que hará la diferencia es dónde voy a estar yo, dónde voy a estar parado. Si todo esto que se vio y que lo vimos para atrás y que ahora vemos hacia adelante y todo lo que sufrió y todo quedará en vano, por eso pediremos que nos caigan unas piedritas encima, porque nos va a dar pena que a pesar de que se hizo todo y que nosotros no tuvimos la habilidad para jalarlo a nuestras vidas. Pero yo creo que sí podemos. De hecho, estamos aquí reunidos con ese objetivo y vamos a poder, claro que vamos a poder. Y que estamos pudiendo, sí, Señor, estamos pudiendo. Nos gusta dimensionar con qué propósito para avanzar lo que nos falta, ¿no? Ahora, esta oración, porque está en una oración, no me refiero a oración de orar, sino está en una oración aquí en 1 Nefi 11:33, según la escritura que hemos leído, que dice Nefi en palabras muy sencillas, ¿no? Vi que fue levantado sobre la cruz. O sea, fue levantado sobre la cruz. Y este de ser levantado también sirve como un simbolismo de que nosotros seremos levantados, no en una cruz, pero sí levantados por el Salvador. Es decir, cuando él venga, ¿no? Él venga, seremos levantados, esto que hemos dicho de que seremos arrebatados, como lo menciona ahí el apóstol Pablo, pues es que vamos a ser levantados. Si estamos ahí y tenemos la capacidad para soportar esto, entonces seremos levantados y bajaremos con él, ¿no? Entonces es un simbolismo también esto es el hecho de que Jesucristo haya sido levantado con el hecho de que nosotros también podremos ser levantados con él para bajar con él. Todas esas experiencias que están en el futuro, es que bueno que lo remarcas porque es algo a lo que debemos aspirar, ¿no? De calificar para estar en todo esto. Y muchas más actividades que serán definitorias en los momentos cruciales preparatorios para la venida del Salvador. Así que imaginen todo lo que está adelante. Por eso debemos de lograr hacer todos los convenios, cumplirlos, lograrlos y tener el Espíritu siempre con nosotros para alcanzar nuestro estado final de estar con Él, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal que, que resulta que de pronto ya nos enteramos de que estamos todos esperándolo ahí en el templo de donde se ha dicho y que Él va a llegar y nos saluda? ¿Te imaginas saludarlo a Él ahí y que te diga, hola chava, ¿cómo estás? Y que te diga, ¿qué ole Juan? ¿Cómo estás? Bien, aquí esperándolo, ¿verdad? Y pues, ¿qué tal? Y que vengan, se los voy a enseñar como a los de la antigüedad. No, hombre, será magistral.
pero tenemos que calificar para eso. Y ese evento nos calificará para otro, y ese otro para el otro, y ese hasta el final para la resurrección definitiva y la asignación de las glorias al final del milenio. Así que hay mucho que escribir y lo tenemos que escribir ahora. La siguiente escritura que nos muestra la guía de estudio de las escrituras es la que está en 1 Nefi 19 y es una serie de versículos, está algo larguito, así que vamos leyéndolo. Dice lo siguiente: y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan y él lo soporta. Lo hieren y él lo soporta. Sí, escupen sobre él y él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Y el Dios de nuestros padres que fueron llevados fuera de Egipto, fuera de la servidumbre, y a quienes también preservó en el desierto, sí, el Dios de Abraham y de Isaac y el Dios de Jacob, se entrega a sí mismo como hombre, según las palabras del ángel, en manos de hombres inicuos para ser levantado, según las palabras de Senoc, y para ser crucificado, según las palabras de Nehum, y para ser enterrado en un sepulcro, de acuerdo con las palabras de Cenos. Palabras que él habló tocante a 3 días de tinieblas, los cuales serán una señal de su muerte, que se dará a los que habitaren las islas del mar, y más especialmente dada a los que son de la casa de Israel. Porque así habló el profeta: ciertamente el Señor Dios visitará a toda la casa de Israel en ese día, a algunos con su voz a causa de su rectitud, para su inmensa alegría y salvación, y a otros con los truenos y relámpagos de su poder, por tempestades, por fuego, por humo y vapores de tinieblas, y por el hendimiento de la tierra y montañas que se levantarán. Y todas estas cosas ciertamente deben venir, dice el profeta Cenos, y se henderán las rocas de la tierra, y a causa de los gemidos de la tierra, muchos de los reyes de las islas del mar se verán constreñidos a exclamar por el Espíritu de Dios: el Dios de la naturaleza padece. Y en cuanto a los que se hallen en Jerusalén, dice el profeta, serán azotados por todos los pueblos, porque crucifican al Dios de Israel y apartan sus corazones, desechando señales y prodigios, y el poder y la gloria del Dios de Israel. Porque apartan sus corazones, dice el profeta, y han despreciado al Santo de Israel, vagarán en la carne y perecerán, y serán un escarnio y un oprobio, y serán aborrecidos entre todas las naciones. ¿Qué tal? Este es un profeta más claro, ¿ah? Sí, y bueno, es que estaba bien documentado, ¿no? O sea, aquí está hablando Nefi, y si se fijan, cita varios profetas que de hecho sus registros no los tenemos ni en el Antiguo Testamento o en el Nuevo o en alguna otra revelación, sino que solamente Nefi aquí lo cita, habla de Senoc, de Cenos y de Nehum. Entonces, Nefi, un hombre, es como si nosotros estamos citando hoy a Nelson y a José Smith y a Brigham Young, sí, ¿no? Muy, muy documentado, muy instruido. Sí, claro que sí. Entonces, con todo esto vamos complementando la figura de la crucifixión para que nos beneficiemos de ello, ¿verdad? Con todo lo que hemos visto y platicado en el día de hoy, necesitamos desarrollar nuestra habilidad para tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, ser como Él, y que alcancemos todos los beneficios de este sacrificio expiatorio, de este padecimiento. Por eso las escrituras hablan de que al hacer vano todo esto es un pecado imperdonable, ¿no? Porque se logró la mejor sangre de toda la existencia de los hombres, fue derramada para este propósito, y dejarla caer en vano, pues no es apropiado, ¿no? ¿En aras de qué? De un plato de lentejas, de un placer pasajero. Creo que es el momento, pues, de validar todos estos dones, ¿no, chaval? Sí, claro que sí, y pues precisamente El Salvador para eso lo hizo, ¿no? Para que nosotros lo validáramos.
hay una relación, una escritura que precisamente es la que traía yo en mente, pero no lograba localizar dónde estaba, o recordar más bien, donde viene la palabra levantado. Si le damos un clic a la palabra levantado, nos lleva a Tercer Nefi 27:14. Y Ajá. en Tercer Nefi 27:14 dice lo siguiente: y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueran buenas o malas. Entonces, esta escritura a mí me encanta, ¿no? Tercer Nefi 27. Primero, porque establece una, una base doctrinal en cuanto al sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, el Cristo fue crucificado porque el Padre lo envió para ser crucificado, ¿sí? Así Eh, es. Ahí está. era, Así de era fácil. parte del plan. Cuando se dijo en los concilios acerca de que se necesitaba un Salvador que fuera crucificado por todos los, que fuera muerto por los pecados del mundo, pues seguramente desde ahí se habló acerca de cuál sería la forma de llevar a cabo este sacrificio. Y seguramente se dejó de manifiesto en el sentido de que, mira, va a haber un padecimiento en el Getsemaní y va a ser así. Y eso es lo que va a tener que suceder, ¿no? Entonces, el que quiera ir se va a echar Sí, es ¿sí? cierto. Entonces, qué profundo amor pudo haber expresado el Cristo, porque yo puedo visualizar que aún desde el concilio él entendió todo lo que iba a sufrir, ¿sí? Lo que iba a implicar ese sufrimiento físico. Entonces él dijo, va. Entonces dice, el Padre me envió para ser crucificado. Aquí hay un gran amor que podemos ver de parte del Cristo. Y luego la escritura dice, porque cuando dice, después de ser levantado sobre la cruz, yo voy a poder atraer a mí mismo a todos los hombres. O sea, él fue puesto en la cruz, él fue levantado en la cruz para poder atraer a todos los hombres. Me parece un simbolismo maravilloso, ¿no? Yo soy levantado para traerlos a todos, para que todos puedan ser levantados y puedan ir ante el Padre y ser juzgados. Entonces, el modelo que establece en esta forma de muerte, que es la crucifixión, es un modelo que me parece muy ilustrativo porque es levantado y ustedes también son levantados conmigo. Y juntos vamos a comparecer ante el Padre. Y yo voy contigo y voy a ser tu abogado ante el Padre. Y si tú te arrepientes, yo voy a hacer efectiva toda la expiación, todo en ti, toda la misericordia y vas a ser lleno de gracia para poder acceder al Padre. Maravilloso, ¿no? Sí, hay una escritura por ahí en Doctrinas y Convenios Doctrina y Convenios donde dice que Él testificará de nosotros ante el Padre, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, Él va a testificar, Padre Celestial, te testifico que aquí el hermano Juan sí dio la medida de su creación. Entonces, ¿qué pase? Padre, no la alcanzó, mándenlo al terrestre, ¿no? Pues la alcanzó menos, pues mal celestial. Hoy de plano se alocó al infierno, ¿no? Yo lo estoy diciendo así coloquialmente, pero no son ellos los que lo definen. Lo que lo define es lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Y cuando dice lo que estamos leyendo de Nefi, es que somos levantados junto con él o somos medio levantados o nos quedamos a 10 centímetros arriba de la tierra sin ser levantados. Eso definirá nuestra posición en ese día de evaluación para la redención de nuestro estado final. Ser totalmente levantados con Él es hacer lo que Él hacía y lo que Él hace y lo que debemos hacer nosotros, lo cual nos habilitará para estar con ellos en su presencia. Dijera, ¿quién fue el que dijo? El Elder Ox, en forma espeluznante, que cuántos podremos alcanzar o podrán alcanzar
este estatus de ser plenamente levantados con Él, ¿no? Y ahí está la gracia, la misericordia, la justicia, el plan. Y si no somos plenamente, pues tendremos el consuelo de que hay segundo y tercer lugar. Y creo yo que en ese sentido será más como pediremos ir a otra gloria que no sea la celestial, porque estaremos conscientes de nuestra culpa. Entonces, yo lo veo más de esta manera como, Padre, gracias por permitirme estar en otro lugar, porque yo no podría vivir contigo. Yo no podría estar en tu presencia. Entonces, más que una asignación de gloria, yo lo veo más como una autoasignación de gloria, porque no tendremos la capacidad de soportar la presencia del Padre. Entonces, O, estaremos contentos de estar en un lugar donde Él no esté, porque no podremos. o le van a hacer como cuando yo era presidente de misión, chava, y ¿Cómo era? llega un misionero y me dice, llega con sus maletas y me dice, no, pues yo creo que usted ya me va a mandar a mi casa por lo que ha pasado. Le digo, ¿qué? ¿Las maletas? No, pues yo vengo convencido de que usted ya me va a regresar por lo que hice. Y que entonces ya me reí y le dije, no, hombre, ¿qué pásale aquí a la casa y siéntate ahí. Y ya nos poníamos a platicar y dijeron, tu siguiente asignación es tal, vas a ir y vas a seguir de misionero. ¿Voy a seguir de misionero? Claro. Lo único que no vas a seguir es haciendo las tonterías que estás haciendo. A lo mejor así nos va a decir el Señor, no, espérate, sí, pásale, pero ya párale, ¿no? Si vienes tan convencido de que no te toca por lo que estás haciendo, quiere decir que tienes un nivel de convencimiento elevado, ¿no? Sí. Y con tales condiciones, pues ya no la hagas de emoción y pásale, ¿no? Bien, leo algunos comentarios. Adelante. Dice Guadalupe, nuestro Señor Jesucristo hizo el máximo sacrificio por todos nosotros y ahora comprendo que yo tengo que hacer mi máximo esfuerzo por obedecer y aprender de su vida y seguir sus pasos. Bien, gracias Guadalupe. Mi mamá Ah, dice, este lo tengo que leer, ¿verdad? Dice, yo también aprendo mucho. Dice, todos nos podemos edificar agradecida con Jesucristo por su gran misericordia y por darme la oportunidad de volver a su presencia. Por mí misma no podría lograrlo. Bien. exacto. Luis Andrés, es la esperanza de nosotros por ese sacrificio. De acuerdo, Luis. Sin sacrificio no habría esperanza, ¿eh? Claro. Ruth, creo que el problema con nosotros es reconocer cuando el Espíritu Santo nos quiere decir algo importante. Gracias, Ruth. Dice la hermana Torrero, yo no tengo palabras para agradecerle al Señor porque no solo su expiación es para los vivos, sino también a través del velo. Igor nos comenta, me gusta la escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios cuando nos dice, cuán doloroso, no sabemos cuánto sufrimiento, no sabemos, solo podemos imaginar su inmenso dolor que él padeció. Me pregunto cuántas gotas se derramaron por mi causa y esto me hace acercarme a mi propio Getsemaní al orar a mi Padre, que no sea como yo y que sea como tú. Muy bien, gracias Igor. La hermana Margarita, gracias por sus comentarios. Dice María Soledad, yo creo que así será en la segunda venida, como en América. Muy bien. Neish, esta escritura es como estamos ahora mismo, cada acontecimiento está bien claro. Bien, gracias. Lady dice, vi un video del Carnaval de Brasil donde un grupo de personas se burlaban precisamente representando la parte donde golpeaban a Jesucristo. Ok. Igor dice, hoy existe mucho desprecio hacia los judíos, los semitas, pero está escrito, ¿sí? Está escrito. A ver, dice Laura,
Algo muy interesante, Pedro le dijo que no siempre permitiera que tales cosas no le acontecieran y el Señor le reprendió. Yo no sé si Pedro sabría que moriría de la misma forma y ya con su entendimiento completo, él sintiéndose indigno, no quiso ser crucificado tal como el Señor. Buena reflexión, gracias Laura. Nos dice la hermana María Coitiño, gracias por sus interpretaciones y enseñanzas, es un gusto. Pregunta Igor, en cuanto a este tema, los judíos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para crucificar al Salvador, ¿cierto? Uf, Cierto. De hecho, hay la afirmación de que si hubiera sido en otro mundo, en otra esfera, donde hay seres como nosotros en estado de probación, si hubiera ido Jesucristo allá, no lo crucifican. estoy de acuerdo con eso, pero manejar la palabra escogidos, como la manejamos Bueno, escogidos, los escogidos bueno, del Señor. es como dices tú, de alguna, mira, sí y no, creo, en mi opinión personal, porque para entrar en una ronda de salvación, las inteligencias tuvieron que decidir, ¿no? Entonces, tuvieron que entrar algunas que tenían que hacer la chamba esta, ¿no? Y está rudo, está crudo, pero es parte del proceso de programación donde van a estar. Y pues sí, escogidos. No está malo, está bueno. Sí, escogidos. Sí, no hay de Es- otra. Pero no Bien, hundidos, o sea, no quiere decir que están hundidos de antemano, pero somos, o sea, el Padre conoce nuestras posiciones desde el principio, ¿no? Entonces, si esta persona que viene con esos pensamientos o tendencias se arrepiente, seguramente pasará, seguramente lo logrará, ¿no? sí, está interesante esta reflexión que formulas desde el comentario previo, Igor. Sí, ¿cómo se habrá definido como pueblo crucificar al Cristo? O sea, ¿cómo se habrá ventilado este asunto desde el concilio, no? Porque ciertamente, ahora que usted lo dice, lo reflexiono, pues sí, desde el concilio, tanto se escogió un Salvador como seguramente se dijo, bueno, ¿y quién va a crucificarlo, no? O sea, está interesante reflexionar en eso, ¿no? Pero bueno, el punto es que si hubo un pueblo que los crucificó, querrámoslo ver como que fueron o no escogidos, hubo un pueblo que lo crucificó y por ello se llevó a cabo este sacrificio y era necesario que fuera crucificado y era necesario que un pueblo lo llevara hasta la cruz de esta manera. Una observación, Ajá. preocupémonos cada uno de nosotros por no escogerse así, ¿no? Para esos propósitos. Mejor preocupémonos por estar del otro lado del partido, con el equipo ganador. Así que, ¿quién puede definirlo? A lo mejor fuimos escogidos para estar al otro lado, pero si usted se pone vivillo, aquí dice, no, espérame, me paso para acá, ya estoy aquí, mejor me paso para acá, ¿no? Porque es una cuestión de hacerlo, nada más. Sí. Dice la hermana Angelita, por eso yo lo amo con todo mi corazón, porque él me amó de una manera sin igual. Qué bonito. Carmen nos dice ahora sé que él vive, que me ama y eso trato de obedecer todos y ahí nos quedamos. Días. Bien. Sandra, amo aprender de la manera que nos enseña el hermoso hermano Alvaradejo. Ay, que man, hay que ponerse lentes. Dice Wagner, creo que ahí aplica la escritura que dice nadie es profeta en su propio pueblo. Okay. Silvestre, yo pienso que fueron elegidos para hacer el trabajo sucio y solo los israelitas los que lo podían hacer. El trabajo sucio. Isabel dice, no pienso que escogidos, sino que ellos, por tener su albedrío antes de venir, ellos mismos decidieron hacerlo. Vinieron aquí, muchos de ellos cambiaron su decisión de seguirlo y están en contra de los de su propia raza. Bien, pues bueno, aquí los comentarios.
Quedan algunas escrituras, pero hemos llegado a la hora 32 de transmisión. ¿Cómo ve, hermano Radejo? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos, pues yo, mira, de todo lo que vi, todo lo que se ha dicho, creo que hemos cubierto la totalidad del enfoque. O sea, puede haber muchos detalles relacionados con el evento, cosas históricas, cosas relevantes, que claro, todo fue relevante, pero para el propósito que nos reúne, creo que hemos abarcado el tema de una manera excelente porque estamos reflexionando de cómo este acto maravilloso no puede quedar en el aire en nuestra vida, ¿no? Y que tenemos el poder, amén de lo que haya pasado en la preexistencia y en las inteligencias, tenemos la capacidad ahora de darle cambio, ¿no? Hay una escritura solamente que me gustaría citar que es en relación con lo que venimos hablando, que nos la marca la propia Guía de Estudio de las Escrituras y que está en Doctrina y Convenios 45. Y dice lo Ajá. siguiente: y entonces me mirarán los judíos y dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos y en tus pies? Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque les diré, estas son las heridas con que fui herido en casa de mis amigos. Soy el que fue levantado, soy Jesús que fue crucificado, soy el Hijo de Dios. Y entonces llorarán, dice abajo, ¿no? Y entonces llorarán. Y se Entonces, lamentarán porque persiguieron a su rey. Y entonces dice, serán redimidas las naciones paganas, y los que no conocieron ninguna ley tendrán parte en la primera resurrección, y les será tolerable. qué rudo, ¿no? Qué rudo. Así que por eso es tan importante lo que estamos diciendo, ¿no? Y otra vez es el mismo enfoque. Entonces llorarán. Sí, claro, Y los amigos fuimos nosotros. ¿Y quiénes son los amigos? Los que hacen convenio, ¿no, chava? ¿Cómo ves? aunque en esta escritura dice, estas son las heridas con que fui herido en casa de mis amigos, se refiere al pueblo israelita, ¿no? Que lo crucificó. Cuando dice en casa de mis amigos. Sí, sí, se refiere al pueblo de Israel, pero que en un momento dado nosotros participamos en que esas heridas sean vanas o sean provechosas, ¿no? Sí. Entonces nosotros podemos infringir heridas para lastimar o arrepentirnos para que esas heridas se alivien. Entonces, podemos hacer podemos formar parte de los que estaban ahí picoteando a Jesucristo o podemos ser parte del grupo que acompañaba a María y a sus discípulos. Podemos decidir cuál es. Y esto es el enfoque que le hemos dado y creo que el abarcamiento de todos los comentarios, todo lo que podamos leer también todavía que falte de leer, lleva ese mismo enfoque, ponernos listos para de qué lado vamos a estar, ¿no? Ahora, en este punto que usted dice de ponernos listos de qué lado vamos a estar, en la escritura dice que los judíos, cuando el Salvador se les presente y les diga quién es y le muestre sus heridas, les dice, van a llorar, ¿no? Van a llorar por causa de sus iniquidades como pueblo, porque no solamente fueron los que lo crucificaron, sino que por las generaciones, estos judíos no le han reconocido, no le han reconocido a ese Cristo como el Mesías o como el cumplimiento de las profecías de lo que hoy nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Pero Claro. creo que en otra medida esta escritura se va a aplicar a todos. Cuando Cristo se nos presente No, y hombre, diga que Él es, no, pues sí. todos vamos a llorar si no nos Oh, hemos arrepentido, ¿no? Se claro. va a cumplir literalmente en todos. Entonces llorarán a causa de sus iniquidades. Bueno, si no hemos sido redimidos, si no hemos escuchado la voz del Señor que nos dice, tus pecados te son perdonados, o si no hemos recibido el segundo consolador, todos vamos a llorarnos de lamento por nuestras iniquidades de las cuales no nos hemos arrepentido. Totalmente cierto y válido, pero urgente
librarnos de eso en 2023, ¿cómo no? Así es, este es una gran oportunidad que tenemos. Pues bien, hemos llegado al fin, queridos hermanos. Los esperamos el día de mañana en punto de las 8. Vamos a hablar de el título de que el Cristo fue engendrado y de que Él también engendra, ¿no? Es una palabra que nos marca la guía de estudio de las Escrituras que me parece importante que podamos analizar. Te esperamos mañana a las 8. También te invitamos a esta serie de programas que vamos a hacer la semana previa a la conferencia general. Prepárate para la conferencia general. Ahora lo estás viendo en pantalla. Vamos a analizar acerca de la guía profética de Russell M. Nelson. Vamos a hacer una reseña de su ministerio, el modelo de enseñanza que está él utilizando y los enfoques que él está haciendo en su enseñanza, cuáles son los temas en los que se está basando. Arrancamos el próximo domingo a las 17 horas y después de la semana del 27 al 31 de marzo, que es la semana previa a la conferencia general, vamos a estar haciendo este análisis a las 19 horas. Así que prepárate, ajusta tus horarios y te invitamos a que vengas y goces de este análisis que vamos a estar haciendo. Y todo esto es para ajustarnos el cinturón de seguridad para presentarnos a la conferencia. Así porque es. el tironeo va a estar bueno ahí, ¿verdad? Va a estar bueno para que revisemos, para mí como viejito, la parte más difícil de la conferencia es no dormirme, chava. Ese es mi desafío. Para todos, ¿no? O sea, ya la sesión del domingo por la tarde ya pesa. Pues, ajustémonos todo, tomemos nuestro cuaderno, tomemos nuestra auditoría, tomemos notas, porque 2023 tenemos que alcanzar la meta, hermanos. Que por cierto, hermano Verdejo, que no he visto qué va a haber el domingo por la noche. ¿Qué sesión tenemos? Creo que toca el de las hermanas, ¿no? No he visto si ya, es que ya ve que luego hacen ajustes, si la Sí. hacen general, si la hacen, pero Sí, bueno, las 5 sesiones nos las aventamos. nos las echamos toditas. Que por cierto, ahorita que entré a la página de la iglesia, ya vi que ya publicaron, ya está ahí La la portada. portada, y es El Salvador mismo, ¿no? Sí. Abril 2023, qué maravilloso. Mire, las últimas portadas, vea, desde abril 2021, El Sepulcro, y luego octubre 2022 y abril 2023, todas teniendo a Cristo en las portadas, ¿no? Maravilloso. Ándale, es el enfoque. Sí. Que por cierto, hablando de este enfoque, me di a la tarea de ver un video de la iglesia y hice una edición de este video que es y lo publicamos el día sábado. Jesucristo es el centro. Está hablando el apóstol David A. Bednar, el apóstol Jerry W. Wong y también varios líderes de las diversas organizaciones auxiliares. Está ahí en nuestro canal, míralo. La verdad es que te va a encantar. Ellos están haciendo una explicación acerca de cómo es que Jesucristo es y debe ser el centro. Y creo yo, cuando lo estuve viendo, no pude dejar de pensar en todos los ajustes que se hicieron en la sesión de investidura para realzar la figura de Jesucristo como el centro de nuestra teología y precisamente el centro de lo que nosotros estamos hablando en esta serie de programas al analizar los títulos y los nombres del Salvador. Muy bien. Pues bueno, gracias queridos hermanos, que pasen muy buen día. Nos vemos el día de mañana por aquí en Seminario Matutino y luego en La Buena Palabra. Vamos a cambiar el eslogan, arriba y al centro. Sí. Sí, buen punto, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, pues dígalo en todo su esplendor para A irnos. partir de ahora, entonces, arriba y al centro, porque él es el centro. Nos Hasta vemos, luego. hermano. Hasta luego.